Reunirse es un comienzo, permanecer unidos es un progreso, pero trabajar juntos es lo que realmente constituye el éxito. Amigos y amigas de Onda Cero La Palma, nos encontramos en el restaurante Las Olas, aquí en el barrio costero de Puerto Naos, donde parece que poco a poco se está recuperando esa ansiada normalidad que todos desde luego deseábamos que llegara lo antes posible. ¿Qué tal, señor Izquierdo? Muy buenos días. Muy buenos días y un placer como siempre estar contigo y estar aquí en un lugar que casi estuvo a punto de quedarse cerrado y que así lo estuvo durante 2 años y medio, casi 3, pues poder ir disfrutando las olas, disfrutando el mar, la vida que va llegando y además en un restaurante, digamos, mítico en Puerto Naos y referente. Yo creo que desde luego, señor Izquierdo, en mejor enclave no hemos podido realizar esta entrevista, porque para nosotros, por supuesto, que yo creo que la satisfacción es doble. En primer lugar, por podernos citar con usted para hablar tantos temas importantes que tienen que ver con la recuperación o la reconstrucción de la isla de La Palma, y sobre todo porque nos parece mentira, como ya adelantaba a nuestros seguidores de Onda Cero La Palma, que estemos aquí donde, bueno, poco a poco se está recuperando, como bien decíamos, esa normalidad. Usted, como comisionado para la reconstrucción de la isla de La Palma, señor Izquierdo, sea sincero, ¿en algún momento en esas reuniones, por ejemplo, del PEIMPAL, reinó el pesimismo? Es decir, ¿llegaron a plantearse la posibilidad de que esta normalidad de la que estamos gozando hoy no se pudiera dar? Sí, hubo momentos de desilusión, de pensar que no salía adelante, que podía llegar, pues no sé, 5 años y se declase zona catastrófica y de quedar pues amputada parte de la isla, más luego el sesgo que esto supone para el resto. Imagínate una isla donde ya el turista venga y diga, pues aquí hay una zona cerrada por gases y lo que esto podría afectar, ¿no? Y hubo momentos muy complicados porque estamos hablando de algo único que no nos habíamos encontrado. Es verdad que hay otros países, en Italia, en Grecia, en Portugal, con situaciones parecidas de CO2, pero no con estas cantidades, y cómo gestionarlo, y sobre todo con estos asentamientos urbanos. Y da complicado, la verdad es que da complicado. Pero hemos tenido, yo creo que en 2 aspectos. Uno, todo el apoyo de la ciencia, los mejores científicos. Ha habido momentos casi dignos de película, de la épica fílmica, cuando pues te reúnes pues, en el Observatorio Roque los Muchachos con el ministro Bolaños y también el complejo de Moncloa, también con el ministro Bolaños y con los científicos, los mejores científicos que entendíamos que podían participar, los directores del IGN, de Involcan, del ICME, del Instituto de Ciencias de la Construcción, de la EOI, de AEMET, de SEDEX, o sea, todos, digamos, los cerebros científicos españoles, para decirles, oye, tenemos esta problemática y para hacer el símil, como en la película Apolo 13, tenemos una nave en el espacio y cómo lo salvamos, y estos son las instrucciones, los materiales que tenemos, cómo conseguimos recuperarlo, ¿no? Y la recuperación era convivir con ellos, no era el escenario de no hay gases, lo cual hubiese sido muy peligroso porque los hay, ni tampoco el escenario de como hay gases cerramos y nos olvidamos y por excesiva prudencia pues amputamos parte de la isla, sino cómo llegar a convivir con ellos dentro de la seguridad y dentro del soporte científico. Y a partir de ahí, y desde el PEIMPAL y con la colaboración de todas las administraciones, con la labor de todos, desde el Cabildo, el bomberos, centros de control, todas las áreas que han empujado para que poquito a poquito se vaya recuperando y ya prácticamente estemos pues, a un 97%, con casi todos los negocios abiertos, con un hotel que como iniciativa privada está invertido para mejorarlo, para pasar de un 4 estrellas a un casi 5 estrellas, con lo cual se ve que el potencial que tiene ya Puerto Naos y la bombilla. A veces digo Puerto Naos por tradición, pero siempre es Puerto Naos la bombilla. Además van de la mano, son 2 pueblos hermanos, y que lo que se va aplicando en uno se va aplicando en el otro. Y ahora ya queda muy poco, ya queda lo que es zona negra. Ya en este PEIMPAL, el martes pasado, aprobamos ya 2 viviendas dentro de la zona negra, y ahora ahí es donde hay mayor concentración de CO2, y esto ya va a implicar un siguiente nivel de acciones. O sea, al principio eran pues medidores, pinturas, sellado, la cámara de detección de CO2, una serie de medidas. A medida que nos íbamos acercando a la zona un poco más complicada, pues las medidas eran mayores, ventilación forzada, etcétera.
Y ahora en esta zona, pues ya, bueno, pues hay un experimento que ya está aprobado, que patrocina el Gobierno de España a través del IGN, el ministerio, que está en el Ministerio de Transporte, para un proyecto que tiene el Instituto de Ciencia de la Construcción, de Eduardo Tohoja, que depende del Ministerio de Ciencia, está en el CSIC, y que tenemos también como I+D, como apoyo, conocimiento en el proceso, Ciuden, que pertenece a otra sociedad que pertenece al Ministerio de Transición Ecológica. Ciuden viene de Ciudad de la Energía, pues como ciudades ecológicas. Entonces ese proyecto ahora ya está, ya salió el concurso de licitación, esperamos que sea en octubre, esté terminado en octubre, es en un garaje, pues aquí al lado, a escasos metros, José Guzmán Pérez Pérez número 3, y en ese garaje pues hacer un proceso de, primero, descompresión del terreno, luego de canalización de ese CO2 y luego de almacenamiento del mismo. Si esto funciona en un entorno, pues como las pruebas científicas, en un entorno cerrado donde tienes más o menos control de todas las variables, entonces pues sería aplicarlo ya a una mayor escala, pues aquí, justo aquí enfrente, 50 metros, hay una esquinita con 4 palmeras, que es el lugar. No tiene una salida exacta porque es un suelo más poroso, pero vamos, esa zona, en ese radio, que es donde hay mayor concentración. Sin perjuicio del mismo, pues hay otras acciones que se están planteando, que tienen la aprobación científica, que son más, digamos, como túneles o agujeros horizontales desde los muros de la playa, en la playa chica, para llegar también al mismo punto. Básicamente es extraer CO2 en este segundo, y en el primero, el que ya está validado, es más bien descompresión. Es decir, oye, mientras no suba CO2, pues se mantiene, porque va por pico, depende de la marea, depende de fechas, o ya tiene su estacionalidad. Entonces, en esos momentos de pico, pues activarse el sistema de descompresión. Y luego la evacuación por tuberías y la canalización, donde el almacenamiento, pues ahí hay distintas alternativas, todas cumpliendo los requisitos medioambientales, por supuesto. Una es la, digamos, más sencilla, es llevarlo hacia el mar, que serían pues como unos tubos soterrados, y que pueda llevarlo portonado. A poco que salgas unos metros, 50 metros, pues tienes unas fosas casi de 200, y el océano es el gran catalizador del CO2. No sé si eso medioambientalmente no hay problema, pues sería la opción más sencilla. Y otra opción sería el almacenamiento. Eso ya serían pues en grandes tanques de CO2 concentrado, para luego poderlo evacuar en sitios que se mezcle pues con el oxígeno, el nitrógeno, con el aire, y no tenga ningún riesgo. Pero el objetivo es salvar todo Portonao. O sea, no vale el 9,7, no vale el sobresaliente, vamos a por la matrícula, y no podemos dejar que ningún palmero se quede atrás. Desgraciadamente perdimos viviendas con el volcán, no se podía hacer nada contra la lava, contra el poder de la naturaleza, pero aquí sí podemos salvarlas. Y en vivienda son más viviendas en número, mucho más viviendas que las destruidas por el volcán. O sea, cada vivienda que se salva, yo creo que es una alegría para todos los palmeros, porque es una familia que recupera su casa, ¿no? Así que bueno, yo creo que contento de que se vaya avanzando, y contento ahora en agosto pues de ver ya que baje la gente y que disfrute de un entorno importante, y que es el motor turístico principal que tiene la isla. Desde luego que sí, señor Izquierdo. De todas formas, creo que estamos hablando de un proyecto piloto que puede ser único a nivel mundial, referente, y que incluso, ¿por qué no?, otros países podrían a lo mejor acogerse a este proyecto en caso de que les hiciera falta. Sí, yo creo que como en todo proceso, son procesos complejos, hay aciertos y errores, y errores muchos míos, sin duda, pero también ha habido sus aciertos en el proceso de reconstrucción, y esos aciertos, en algunos son modélicos hacia afuera, y pongo por ejemplo, uno es que en situaciones parecidas pues no se ha gestionado igual. Aquí hemos tenido la cámara, por ejemplo, de detección de CO2, es ingeniería militar, se utiliza para aviones, para fisuras en vuelos. O sea, tuvimos que comprarlo a través de una empresa sueca que se dedica a ese diseño militar. El tema de sellados, pinturas que están desarrolladas para otros gases, gas radón no es nuestro caso, que es un gas radioactivo, pues cómo poderlo aplicar, pero son partículas atómicas, digamos, más pequeñas, las rejillas más grandes, las rejillas de las CO2 son más pequeñas, por lo tanto requiere como más rejillas para intentar sellado. Los diseños de los medidores son únicos, están hechos ad hoc, no es que los hayamos ido a comprar a un centro comercial, están diseñados justo para nuestro caso, todo el centro de control. Pero igual que este caso de Portonao, se han hecho carreteras sobre la lava, por ejemplo la carretera de la costa, que en otras potencias más grandes que España, con PIB más grande, no han podido hacer. O sea, cuando han hecho las carreteras se les han derretido. La ingeniería española es muy buena.
Ahí nos ha ayudado también el Instituto de Ciencia de Construcción, que trabajaban entonces en el Canal de Panamá ayudando con SACIR. O sea, hemos traído científicos de apoyo. La parte jurídica, lo que se ha hecho, y ahí avalar la figura de Alfonso Caballé, palmero de los Llanos, que también ha dicho, oye, pues hay que empujar, ¿no? Pues Alfonso ha hecho una labor espectacular, porque coordinando 55 notarios de todo el territorio nacional, toda la regularización que se ha hecho de las viviendas, que ha permitido luego hacer los pagos sin judicializaciones, que pasó en Lorca, en nuestro caso no ha sido así, pues ese sistema al final lo ha utilizado la Organización Internacional del Notariado para aplicarlo en futuras catástrofes. No solo en España se ha copiado el modelo para la DANA, sino en Ecuador, en Colombia, todos los países, en Islandia, ya tienen el modelo jurídico que se ha aplicado en La Palma. O sea, tanto en un punto de vista jurídico, ingeniería, ciencia, se han hecho cosas. Y luego, por supuesto, que siempre ya estaba de base el aplomo palmero. Yo es que me quito el sombrero. Yo soy nieto de agricultor, pero claro, ya había una generación por medio, padres, profesores, maestros, con lo que no lo veía tan de primera mano. Pero cuando ves aquí al lado, pues lo que ha hecho el Galeno reconstruyendo, cuando ves todo lo que ha hecho Gerardo, lo que ha hecho José Páez, lo que han hecho los Carrillos, lo que han hecho Enrique, han empezado a reconstruir finca, y lo que es un manto negro, verlo ya verde, ver las terrazas, ese trabajo, que ya lo hicieron con el San Juan y con el Teneguía, sobre todo especialmente con el San Juan. Es admirable esa capacidad de superación y de resiliencia que tenemos. Pero creo que hemos avanzado frente a Teneguía y frente a San Juan en la gestión jurídica, en la gestión también económica, con sus deficiencias, pero con recursos y tiempos muchísimo mejor que los anteriores volcanes, y por supuesto en la gestión científica. Y como va a volver a ocurrir otro volcán dentro de 30 o 40 años, no se sabe cuándo, pero se sabe que habrá, pues cada vez nos va a coger mejor preparado. Vamos a seguir hablando de recuperación, vamos a seguir hablando de reconstrucción. Sé que estamos aquí a orillas del mar, podríamos seguir abordando temas incluso en positivo, pero hay otro tema del que usted no se va a librar, señor Izquierdo, que son esos famosos 100 millones de euros, porque mire, la última vez que nosotros nos entrevistamos con usted, recuerdo que también expresaba esa preocupación ante el hecho de que, bueno, que necesitábamos dinero aquí en la isla de La Palma, sobre todo para poder empezar a reconstruir fincas, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos podemos preguntar de qué vale abrir nuevos caminos, de qué vale otorgar licencias si todavía los agricultores no cuentan con esos recursos económicos para poder empezar a reconstruir su finca. De hecho, nosotros nos entrevistábamos con miembros de ACEPALMA, por ejemplo, y nos comentaban, bueno, que el sector se encontraba en un momento de estancamiento bastante preocupante, pero exigían que el gobierno de España cumpliera con esa ley de presupuestos y desbloquear esos 200 millones supuestamente correspondientes al año 2024 y al año 2025. Pero ¿qué pasa? Que ponemos sobre la mesa el hecho de que supuestamente, yo hablo de supuestamente, que ese dinero no estaba comprometido o no está comprometido en la Agenda Canaria. Sin embargo, hablamos con el Partido Nacionalista, con Coalición Canaria, y te dicen que sí estaba comprometido y que el gobierno de España lo que está es incumpliendo con la isla de La Palma. Aquí hay un rifirrafe político, señor Izquierdo, que al final puede llevar a confusión o puede llegar a equívoco, porque podemos llegar a pensar, bueno, ¿cuál de las partes nos está mintiendo, si me permite usted la expresión, o dónde está el malentendido? Sí, yo creo que es más bien malentendido. Creo que la vocación de todos, oye, es ayudar, y obviamente cuanto más dinero venga a La Palma, pues mejor, sin duda. Y yo creo que todos queremos que se materialice inversiones en la isla. Eso es lo primero de todo. Y entonces, el dinero de agricultura, te digo primero agricultura y luego lo de malentendido. Lo de agricultura, sin duda, es lo más importante. Digamos, son distintos frentes, la reconstrucción tiene distintos frentes. Hay unos que van avanzando, pues esto mismo aquí en Puerto Nao. Hay otros que, o a nivel económico, empleo, datos de empleo récord desde el 2002, todo ayuda social, la economía, el PIB, población, o sea, esa parte como económica va bien. Y la infraestructura, muchas carreteras que se están haciendo, caminos que se van abriendo, en marco jurídico, yo creo que esos frentes van bien. Pero es verdad que hay un frente clave, que es la agricultura, que es el que está rezagado, digamos, y todos tienen que funcionar. Yo esto lo recuerdo un poquito de la época del servicio militar, que lo hice de alférez, de IMEC, y que me decían, aquí lo importante es tu último soldado, ¿no? El último, porque es un eslabón, son una cadena, y se rompe pues el eslabón más débil. Entonces, más que vigilar pues a los mejores
de la sección o de la compañía era vigila al más lento, ¿no? Al más lento, porque no lo puedes dejar a nadie atrás. Y agricultura es, sin duda, ahora, personalmente creo que es la mayor preocupación ahora. ¿Qué ocurre con la agricultura? Que, como bien comenta, se ha puesto dinero para los caminos, o sea, por la parte del Estado se han ido todos los listados de caminos que nos han pasado de los convenios iniciales, sin perjuicio que luego haya que añadir más, pero los convenios del 22 se han ido abonando, el Estado ha abonado el 50%. Eso ya nos permite abrir caminos. Ya más adelante se asfaltarán y se terminarán, pero es verdad que tampoco hace falta asfaltarlos ahora porque los camiones van llenos de tierra o sacando, de manera que si no destruirían el asfalto. O sea, que vamos avanzando. Con los planes de empleo se han abierto líneas para las oficinas técnicas de los ayuntamientos, donde a lo mejor antes había un técnico municipal, que pueden haber 15 personas y que vayan sacando expedientes de una manera rápida por todos los que hay, y yo creo que eso está funcionando bien y se van sacando todas las licencias. Mientras tanto se han dado las ayudas de los ERTES, de autónomos, para que en este ítering estuvieses con soporte, pero entonces, y luego se ha hecho todo el marco jurídico normativo. Entonces, claro, digamos que llevas un poco ayudas al agricultor durante este tiempo, le haces el camino, llega a la finca, tiene las conexiones, tiene los permisos, tiene el marco jurídico, pero ahora que ya es una iniciativa más privada, tiene que invertir, claro. Y si quiere, porque es una indemnización, también puede, si lo desea, no invertir en otros aspectos. Lo deseable sería que fuese en agricultura, pero claro, no llega ese dinero, no todo el mundo lo tiene. Entonces, yo ahí mantendría tres aspectos. Uno, lo que nos toca en la administración, de todas las administraciones, de trabajar para que llegue dinero y poderlo avanzar. Yo más o menos estimo que lo que nos queda de agricultura, lo de los 44,06 euros metro cuadrado, por los metros que todavía no lo han recibido, porque ya hay expedientes que se han realizado, más el coste de cuartos de apero, estanques, etcétera, pues pueden ser unos 90 millones, independientemente del dinero del Estado, comunidad autónoma, para que pueda llegar y cerrar agricultura. Son expedientes mucho más sencillos o menos difíciles que los que son la vivienda. La vivienda son expedientes más complicados, ya se han pagado los de primera vivienda o consignado el dinero cuando hay discrepancias por tasaciones. Aquí es mucho más sencillo, es multiplicar metros por cantidad y añadirle el valor del estanque, digamos. Sin resumirlo, pero vamos, que son más sencillos, tienes esos expedientes para poder hacer el pago. O sea, hay una parte que nos toca en la administración, vale, que llegue el dinero. Y ahora vemos un poquito lo de discrepancias o algo. Y luego hay dos aspectos. Mientras tanto, y aquí es importante, como ya se ha empezado a pagar bastantes expedientes de esos 44 euros, eso nos genera a la administración, da igual cuál, un compromiso. Porque está el agravio. El agravio lo que te viene a decir es, no hay una ley, no es que exista una ley que diga hay que pagar este dinero por agricultura. De hecho, leyes para el volcán, lo único que había es la ley del consorcio de seguro que te abona aquellas viviendas que estuviesen aseguradas. Era lo único que había. Todo lo demás se ha ido construyendo. Bueno, yo he participado, yo creo que en 30 leyes, con distintos niveles de participación. O sea, todo se ha legislado desde el Ejecutivo, porque esto, al ser de emergencia, se legisla a través de reales decretos, leyes del Ejecutivo, pues se ha ido regulando. De manera que dice, oye, no es que existe una obligación de pagar 44, no es que hay un artículo que diga hay que pagar 44 por metro cuadrado, pero sí hay un agravio en el sentido de, oiga, pues usted lo ha cobrado y yo tengo una finca al lado y no lo he cobrado en la misma situación. Y eso obliga a la administración a pagarle al que no lo ha cobrado. Si fuese un caso puntual, se podría entender, pues fue un despiste de la administración, pero como ya es un número considerable, ya hay una obligación de pago. Entonces, como sabe el agricultor que va a acabar cobrando, venga el dinero de un lado o de otro, como existe esto, hay dos maneras de obtener financiación. Mientras tanto, en este puente que es más de que la administración todavía no llega al dinero. Uno es SAECA, que es la Sociedad Agraria de Crédito. Es una sociedad del Ministerio de Agricultura que lo que hace es dar préstamos blandos pero blandísimos, quiero decir, con carencia, con intereses al mínimo, que en los primeros años no tienes que pagar, de manera que tienes un puente para ir afrontando. Y luego, también que eso se ha hablado para que ya a nivel más, desde el Gobierno de Canarias, se emita como una especie de carta que te venga a decir, oiga, pues tal persona, José, pues tiene un terreno valorado que le corresponderían 200.000 euros, que se abonarán cuando se tengan los fondos, pero ya tienes un documento público que tú ya un poco te está garantizando de que va a cobrar, ¿no? Está en el registro único, tiene esta finca, se han mirado tal y le corresponde esta cantidad. Cuando se disponga, se procederá al pago. Y eso te abre la vía, ya no de SAECA, que es pública, que es una opción, sino incluso de la banca privada.
de poder ir a un banco y decir, oiga, me conoce, soy cliente, estoy en el registro único, aquí está demostrado y me va a corresponder una cantidad, no se sabe cuándo, pero se da, y para afrontarlo. De manera que el banco pueda, con sus estudios crediticios, etcétera, puede también servir la banca privada de un poco de puente. En el primero es público y es una obligación como SAECA, en el privado por supuesto son empresas privadas y ellos ya deciden, pero sí voy a decir una cosa, los bancos han ayudado mucho. Caja 7, que es el que tiene más agricultores, Caja Rural, la Caixa, que es el segundo, el de más implantación, BBV, Santander, pues todos los responsables insulares, aquí lo digo, han ayudado mucho por el tema, por ejemplo, de la moratoria, cuando las moratorias que había para los préstamos, que en principio fue toda la isla, luego se fue acotando al valle, luego agricultores, siempre teníamos un plan B, y si en algún momento no salían, los bancos pues, tenían un análisis individualizado de aquellos afectados, agricultores que no tienen ingresos porque todavía no han puesto la finca de explotación, para darles unas condiciones especiales a ellos, y se está aplicando. Individualmente están dando carencias, están dando intereses bajos y están dando condiciones casi de puente para esos agricultores. De manera que no soy quien para decir, oiga, pues no se preocupe, usted va a recibir el dinero. Entiendo que un afectado pues lo está pasando fatal, no tiene ingresos, tiene la finca con lava, todavía tiene sus problemas de verdad, es muy difícil la situación que están pasando. Pero sí quiero darle un mensaje de ánimo, de decir, mira, el dinero va a llegar, de una manera u otra te van a pagar los 44 euros, sí o sí, porque ya se ha empezado a pagar. Y hay vías bancarias que pueden ayudarte para en este puente, hasta que lo reciba, poder empezar a trabajar. Puedes esperar, puedes empezar, antes nombraba personas que han empezado, también depende un poco de los recursos financieros que tengas, pues a lo mejor hay personas que pues tienen más ahorros y podrían llevarlo a cabo, o no sé, depende de la persona, situación vital, eso es muy individual, muy personal. Pero sí quiero darle ese mensaje de ánimo, porque cuanto más pronto estén las fincas en explotación, más dinero se empieza a generar. O sea, 3 meses esperando, no hay ingresos y hay gasto, y desde que empiece, pues estos 3 meses los traslada hacia el futuro y ya empiezan los plátanos a producir, y mientras tanto empiezas a construir, a generar empleo. O sea, cuanto más pronto se vaya avanzando, pues se conseguirá esa recuperación. Y respecto a lo que me comentabas de rifirrafe político, sí, yo soy más de evitarlo, porque aquí lo importante es todas las administraciones trabajar juntas. Es verdad que hubo un acuerdo de investidura, que eso es muy fácil de encontrar, porque pones en Google acuerdo de investidura y te va a salir el documento. Es un documento, sean como 5 folios, no recuerdo justo el número, pero vamos, de ese tamaño, y son un listado de acuerdos, ¿no? Entre toda Canarias. Y entonces de La Palma, yo creo que de La Palma están todos cumplidos, pero hay uno de los que están allí en ese acuerdo de investidura. No quiere decir que no se siga ayudando a La Palma, por supuesto, pero que los que están allí. Y entonces sí hay uno relacionado con 100 millones que ya se transfirieron, o sea, se ha cumplido. Lo que sí está es IRPF, que para 4 años, donde ya se ha aplicado el primer año, pero no hay más en ese acuerdo de investidura por escrito de más, o sea, solo es público, se puede leer, o sea, no hay más. Eso no quiere decir que no se vaya buscando fondos para ayudar, o sea, por supuesto. Entonces, no están, pero la vocación es ir ayudando y dar fondos, porque es lo más esencial. Es más, desde un punto de vista económico, es como el dinero mejor invertido, porque ese dinero se materializa rápido, primero en construcción y luego en operación, mientras que el retraso pues te genera un coste de ayudas sociales que tienes que ir dando, o de soporte mientras tanto. Es decir, que desde un punto de vista de gestión es un dinero, cuanto más pronto se aplique, pues mejor. De ahí la importancia de los bancos de hacer un poquito de puente. Por lo tanto, señor Izquierdo, esa historia o esa versión que nos han transmitido, poco menos yo creo que la población, la ciudadanía, lo hemos entendido así, de 100 millones por anualidad, que estamos hablando de 400 millones de euros, esa regla matemática no es así. En la agenda canaria público no la verán. Si ha habido alguna negociación que yo desconozca, que dijese otras cosas, yo personalmente no he estado en ninguna reunión que me dijesen, o algún documento que esté firmado, otro tema. Pero no sé, si en algún otro entorno acordaron, ahí no sé, yo desde luego presente no he estado. Pero personalmente, a ver, lo importante
es conseguir fondos, porque el afectado le da igual que venga de un sitio o de otro, y conseguir que podamos desembolsar, pues como mínimo, esos 90 millones aproximadamente, que puede ser más o menos, tampoco para discutir si es un poquito más o un poquito menos, que nos permita complementar ya a los pocos, ya que han cobrado, complementarlo, porque si se da el dinero y con todo el resto de aspectos ya cumplidos, o mayormente cumplidos, pues oye, se pueden poner ya a trabajar la finca y el año que viene, pues ya tener ya en producción y posteriormente en cosecha, ¿no? Entonces ahora lo que toca es trabajar. Yo, mi enfoque creo que no es tanto la pelea de tú dijiste, el otro dijo, eso no aporta. Yo creo que es el trabajar juntos y decir, bueno, tal como estamos, venga, vamos a ver cómo conseguimos que el dinero venga. Yo creo que el esfuerzo está ahí y de trabajar conjuntamente para que el dinero llegue y los agricultores puedan recuperar, poner en explotación su finca. Creo que algo también interesante que podemos comentar, señor Izquierdo, y que probablemente sí que aporte ya en materia de empleo, es esa reciente aprobación en el Consejo de Ministros del último plan de empleo extraordinario por la erupción volcánica del Tajo Gaite, por un importe, si no tengo mal los datos, de 12 millones de euros. Exacto. Este aplicaría desde el 1 de enero del 26 hasta el 1 de enero del 27. Sería ya el último plan de empleo especial para La Palma, y hemos tenido al final 135 millones de plan de empleo. Se ha ido escalonando, los planes de empleo se van adaptando en función de situación de desempleo, y la verdad es que va fenomenal, la verdad es que va muy bien, y habríamos estado cubiertos, pues imagínate, desde octubre del 2021, porque en septiembre, pero se empieza a aplicarse en octubre del 21, hasta el 1 de enero del 27. Nunca ha habido planes de empleo de este nivel. También es verdad que es una tragedia sin igual, la del volcán, pero vamos, nunca se ha aplicado de esta manera. Para hacer una idea del peso que tienen, toda Canarias cobra aproximadamente unos 40 millones en plan de empleo. O sea, hay unos planes de empleo rutinarios que siempre salen históricos, que son en torno a 40 millones, ha ido subiendo con el IPC, ahora yo creo que el último son unos 44 millones, que eso es para toda Canarias, y que de ahí se reparte con distintos criterios, pero básicamente proporcional un poco a la población, ¿no? Básicamente con otros factores, pero que eso quiere decir que como nosotros somos el 3% de la población de Canarias, La Palma, pues más o menos nos toca 1.300.000 euros de ese pack. Es decir, que La Palma históricamente pues se ha movido con 1 millón, ahora 1.300.000 del IPC de dinero para planes de empleo. Y de ahí hemos pasado pues a cantidades, ya digo, en total de 135, este último escalón ya de 12. Entonces, ¿qué es lo que hacemos desde el Estado? Además de dar el dinero, fijamos el marco, porque luego la gestión la hacen los ayuntamientos y el cabildo. Y entonces tú en ese marco le dices qué actuaciones tiene que hacer. Igual que al principio se centró mucho en limpieza de ceniza, si recuerdan el primer año era como mucha brigada de limpieza de ceniza, cada año lo hemos ido cambiando para hacerlo en algo práctico, porque el objetivo de un plan de empleo no es tanto el de temporalmente tener a alguien trabajando, sino sacar un parado de larga duración, de difícil empleabilidad o más difícil empleabilidad, para introducirlo en el mercado laboral. ¿Qué nos interesa? Una, que por ejemplo, ¿cuáles fueron las líneas que tenemos ahora vigentes hasta el 31 de diciembre del 25? Las oficinas técnicas, por eso, porque en ayuntamientos que tendrían 1 o 2 técnicos, de repente vamos a ponerle 15 y que salgan los expedientes, hay que poner la máquina a funcionar. Ese da uno, entonces dan perfiles, pues arquitectos, aparejadores, delineantes, técnicos para las oficinas técnicas. ¿Qué otra pusimos para este 25? Geotermia. La geotermia es una inversión que puede cambiar la isla, son 48 millones públicos, más 48 privados, público-privado son 96 millones en la isla, la probabilidad es alta, son 6 perforaciones, 6 sitios, digamos, 6 enclaves, estamos hablando de probabilidades del 60-62%, o sea, estadísticamente deberían salir 3-4, y podríamos tener una isla a medio plazo 100% renovable. Pero no es porque lo diga aquí el comisionado, sino que la Unión Europea ha puesto un listado de islas, de lugares que son todo islas, que en el 2000, creo que es 30-35, sean todas 100% renovables. El hierro tiene un porcentaje altísimo, pero no llega al 100% porque es principalmente eólico. La geotermia sí te permite un fijo, independientemente de picos y valles que haya. Y yo que vengo del sector, fui director de auditoría, el director de auditoría de Unión Fenosa Gas, que es una de las empresas así potentes energéticas en España, La Palma obviamente tiene un problema energético. No me refiero tanto por las cuestiones de los apagones que ha ocurrido de las inversiones, sino
tiene una energía muy cara, porque es casi los últimos reductos que quedan de fuel oil en España. Es una isla, no puede conectarse con otra, entre islas, como pueden pasar pues Lanzarote con Fuerteventura, de manera que generes tus economías de escala y te permita pues los picos cubrirlos con generación desde otro enclave. Entonces, aquí hay dos escenarios: seguir manteniendo una energía carísima, que no nos damos cuenta porque la factura, la tarifa es igual en toda España, depende de la comercializadora, pero es la más cara de España, sin duda, a tener una energía limpia, que sea dentro de una isla limpia, renovable, y que tenga un subproducto que la geotermia da, que es los balnearios. Un balneario, el Blue Lagoon, que siempre pongo ejemplo en Islandia, que es la foto típica de Islandia, no es por un manantial como suele ser en Islandia, que tienen de sobra, sino es agua que sale de una fábrica, de una central de geotermia que se creó, y con excedente de agua pues luego lo va inyectando. Es decir, y ese es el turismo que da más dinero. Ese es el turismo de salud, persona de una media edad alta, muy centrada en su salud, muy de ir a comer a restaurantes pues digamos más caros, que paga dinero, y además muy ligado pues al medio ambiente, pues patrimonios de la humanidad, pues vamos a ver grabados rupestres por la isla, senderismo, pero que luego gasta en el restaurante, y que gasta en el hotel, y que gasta en los tratamientos de salud, etcétera, y va ligado en una isla 100% renovable y en una isla de la ciencia, porque le metes TMT, le metes centro vulcanológico, investigaciones en vulcanología, le metes Plocan, la sede que ha hecho en Tazacorte, de Puerto Tazacorte, Mar, Cielo y Tierra, una isla que 6-7% del PIB venga de la ciencia. Eso es un atractivo, eso es un producto diferenciador. Entonces, una isla que tiene volcanes, pero que se ve el mejor cielo, el telescopio más grande, pero tiene el mar, y estudian, y además una isla 100% renovable, y que tiene además unos paisajes de plataneras preciosos, que esto es también patrimonio nuestro. Joder, podemos hacer maravilla, por lo menos estamos enfocando los caminos para que esto luego la iniciativa privada lo vaya aplicando. Justamente hacía usted referencia al TMT, y es uno de los temas con los que me gustaría ya cerrar esta entrevista, porque coincidíamos usted y yo en ese contexto del 40 aniversario del Instituto de Astrofísica de Canarias, y fue cuando la ministra, la señora Diana Morán, se anunciaba ese respaldo, ese apoyo, esa apuesta económica de 400 millones de euros, creo recordar, por parte del Gobierno de España para que la isla de La Palma sea candidata a poder instalar, a poder acoger el TMT, que estaríamos hablando del telescopio más grande del hemisferio norte. Hemisferio norte, eso es importante. Hay que especificarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor aquí en la isla de La Palma, teniendo en cuenta que la vez anterior, pues perdimos, ¿no?, esa candidatura, porque se la llevó Hawái. Ahora las circunstancias han cambiado, parece que no está funcionando del todo bien como se esperaba, como debería en Hawái, por diferentes cuestiones, como que no vienen al caso. Pero en el caso concreto de la isla de La Palma, la gente a lo mejor sí que se pregunta, bueno, ¿nos dejarán nuevamente con el caramelo? Es decir, ¿nos enseñan el caramelo para luego quitarnos? ¿Realmente existe esa apuesta real de decir, tenemos posibilidades de contar con el TMT en La Palma? Yo creo que es una apuesta ganadora, sinceramente. ¿Cuál es la situación? En su momento, como saben, yo creo que aquí todos ya en La Palma, ¿no?, peleamos con Hawái para el mejor telescopio del hemisferio norte. En el sur, el Magallanes, que va a ser un poquito más grande, pues serán 34 metros, y este sea 30 y pico, 30-31. Pero bueno, el otro sea en el hemisferio sur, se está construyendo. Pues el momento mantenemos el maillot amarillo, pues tenemos el TMT, pero probablemente, no sé, en 8 o 7 años, el más grande será el del hemisferio sur. Pero bueno, se va a tener en caso del hemisferio norte. Eso descartaba un poco la posibilidad de que se fuese a Atacama, porque no ibas a construir uno de 30-31 cuando tienes al lado uno de 33, 34, 35 pegado, ¿no?, en construcción, ¿no? Ahora, entre Hawái y La Palma, siendo Pedro Duque ministro de Ciencias, se hizo una oferta de 250 millones. No ganamos. Quedó el consorcio donde está India, Canadá, Japón, pero principalmente Estados Unidos, China, que creo que ya no sigue en el consorcio, y Estados Unidos. Se apostó por Hawái, y La Palma el plan B. A partir de ahí se ha estado preparado en todos los sentidos: licencias, permisos municipales, apoyo de la comunidad científica, pública, del gobierno, etc. Y luego lo que sí se ha ido haciendo es un seguimiento. Y ahí hemos tenido reuniones en la embajada de Washington con la embajadora española, que además había sido
compañera estuve secretario de Estado, ella era secretaria de Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y el director de información de la embajada pues era también, habíamos coincidido porque él llevaba protección civil, y sobre todo obviamente con el director del IAC, con Valentín y con Emilio, con el gerente, pues viendo un poco la oportunidad y la situación política, cómo nos podía afectar. Con el ISEX, el Instituto de Comercio Exterior, pues también valorando, haciendo una labor de seguimiento de la política americana, y también reunidos con el ISEX. Y luego ahí también pues nos ha ayudado la Secretaría de Estado de Comercio Exterior, yo he sido además también compañera mía en los consejeros en CEPI, pues también para el aporte de lo exterior, de la estructura española fuera, de hacer el seguimiento. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Que de repente aparece la ventana y se ve que políticamente hay un momento bueno porque no se incluyen en los presupuestos americanos la partida para inversión en ciencia, digamos que se recorta en ciencia, y entre ellos la aportación americana para la NSA, que es la National Science Foundation, que es el líder, digamos, de los 5 players importantes, el americano. Entonces, cuando fue el Starmus aquí, que el Starmus permitía traer muchísimos premios Nobel, Jane Goodall, muchísima gente potente, estaba el número 2 de la National Science Foundation. Y ahí nos reunimos con Valentín, también ayudó Rafa Rebolo, para venderle, entre comillas, de las ventajas extras, en donde podía haber más apoyo económico español, y por ejemplo la RIC, la inversión de la RIC, que se ha utilizado en 2 telescopios con éxitos en Tenerife, en este caso de 15 millones, pero es una opción de salida, de reinversión, en este caso en ciencia, y también de abaratamiento de proyecto. Bueno, pues ha llegado, yo creo que el estar preparado ha llegado a esa ventana donde se ha visto, oye, no tienen partida presupuestaria, han pasado la fase de enmiendas en el Senado y no se ha incluido, el Senado americano no se ha incluido. Bueno, pues ya la balanza, pues entre una opción donde a lo mejor no tienes tanto apoyo económico y otra opción donde tienes 400 millones, pues yo creo que la balanza puede caer en nuestro lado. ¿Quiere decir que está asegurado? No, al final es ese consorcio el que decide. 2 escenarios, que vean esta opción ganadora de La Palma, y además con un peso tan grande que ya no sea solo ceder el suelo, sino además participar en el consorcio, y que en ese consorcio España sea un país más como India, como Japón, y que participe allí con más protagonismo para la ciencia, que sería lo ideal. Hay un escenario negativo, que Estados Unidos diga, oye, creo que vamos a quedar sin telescopio, que los españoles han ofertado venga, pues hay que poner algo, y es verdad que en caso de igualdad pesará más Estados Unidos. No es que haya un punto de equilibrio, pero así por hacerlo muy simple, si dijese, oye, pues a lo mejor ponen 300, y con 300, aunque sea menos que los 400 nuestros, pero hay otros pesos. Por ejemplo, Japón pues prefiere las inversiones cerca de su territorio, pues tienen más telescopios en Hawái, y puede un poco decir, o sea, que en caso de igualdad va a ganar Hawái, pero ahora mismo no estamos en caso de igualdad, estamos en una oferta muy buena versus no hay aportación económica. Y ahí los científicos americanos, aunque todos prefieren obviamente que sea en su territorio, igual que nosotros preferimos que sea en el nuestro. Es verdad que el científico, además del anillo de casado que tú tienes, que también tienes, los científicos, cuando te sacas el doctorado te dan otro anillo, que como que te casas con la ciencia. En España no tenemos la tradición de ir, los americanos yo creo que son más, tipo como ganador de la NBA, que se llevan el anillo, pero ellos tienen también un matrimonio con la ciencia, y se lo decíamos en la reunión aquí con el Starmus, ¿no? Y es verdad que ellos decían, aunque nos gustaría aquí, pero por encima está la ciencia, ¿no? Y es verdad que van pasando años, que los equipos, pues cada año pues se van mejorando, y tú has construido a lo mejor algún tipo de equipo ad hoc que pueden perder competitividad, de manera que ellos también tienen su presión, y entonces ya te digo, si llega un momento que pueden decir, oye, mira, esta es mejor y esta sale, y la otra vamos a ver, La Palma. Pero también puede ocurrir que en Estados Unidos digan, oye, que vamos a perder esto, que los españoles van en serio, pues venga, ¿cuánto podemos sacar para mantenerlo? Y de repente pues que se iguale y cambie las tornas. Pero desde luego estamos haciendo todo lo posible para conseguirlo, y si lo conseguimos, esa unión del TMT más todo lo que tenga que ver con vulcanología, geotermia, más las investigaciones de ciencia del mar, es que podemos tener una isla. Cuando los países que más invierten en ciencia, Corea del Sur, Israel, los escandinavos son un 2%, 2,3%, España creo que estamos en 1,2%, pues a lo mejor que el 6-7% del PIB venga de la ciencia, porque eso además supone estudio de la ciencia. Es más sencillo atraer un alumno a hacer un máster en vulcanología, en astrofísica, que vendrán estudiantes a estudiar
aquí que otro tipo de estudiantes donde obviamente pues a lo mejor te tira más irte a la laguna y salir de tu entorno de casa e irte fuera, pero alumnos internacionales que vengan aquí, es que eso luego acaba generando trabajos de un nivel salarial alto, investigaciones, empresas que dan servicio, estudios, es que podemos transformar la isla. La apuesta está, ahora tardará incluso aunque lo adjudicasen ya, que ojalá, sí es verdad que se habla de este año, para que salga en efectivo, que a lo largo de este año se decida dónde va a ser, y luego en la construcción, bueno, pues te hablan de 10 años a lo mejor hacerlo, pero bueno, oye, que es una obra civil ya de 1.200 millones que se va haciendo, y luego ya todo lo que queda, por lo menos dejar los caminos para hacer una isla que sea diferencial. Pues ojalá que los vientos soplen a nuestro favor y que esa balanza pues no se equilibre, sino que pese más la candidatura de la isla de La Palma. Señor Izquierdo, nos vamos a despedir aquí, por supuesto deseándole un feliz verano y seguiremos en contacto como siempre. Pues muchísimas gracias, un placer como siempre. Muchas gracias, muy amable.